Los universos cinematográficos hoy en día no son una novedad. Para el mundo del entretenimiento ya es algo muy común. Algunos universos salen bien y otros salen muy mal. Y otros cuantos ni siquiera pudieron continuar. Por una parte, tenemos el universo de DC Comics, que tuvo que ser reiniciado para por fin hacer las cosas correctamente, aunque bueno, aún falta ver qué nos ofrecen. Después tenemos el Monsterverse, un universo que ha funcionado bastante bien y poco a poco se expande cada vez más. Pero creo que el público general cuando piensa en universos cinematográficos piensa en Marvel Studios. A pesar de que ellos no lo crearon, lo que hicieron en su momento cambió la fórmula de hacer películas, acostumbrando a la gente a que cada proyecto te conduciría a algo más grande y conectaría con lo ya visto. Hoy en día el MCU parece tener tiempos turbulentos donde el público parece perder el interés por personajes que aparentemente nadie quiere ver. Así que si Marvel Studios está teniendo problemas con uno de los proyectos más exitosos, ¿qué pasa con el universo de Sony? El Sony Spider-Man Universe es algo complejo, y no porque sea difícil de seguir, sino porque sus proyectos parecen no tener dirección. Pero bueno, iniciemos por el principio. Sony realizó una exitosa trilogía con Sam Raimi y planearon más películas, incluyendo un spin-off de Venom. Obviamente esto nunca pasó, y años después, con la saga de The Amazing Spider-Man, planearon un universo cinematográfico debido al éxito de Marvel Studios. Esta saga, como sabemos, fue cancelada antes de lanzar su tercera película y un film de Venom y los Sinister Six, que se encontraban en desarrollo. Poco después, Sony y Marvel Studios unieron fuerzas para introducir un nuevo Spider-Man al MCU. Al mismo tiempo, Sony planeaba un proyecto de Venom en solitario, proyecto que daría inicio a este Sony Spider-Man Universe. Eyes, lungs, pancreas, so many snacks, so little time. Este universo comenzó con la primera película de Venom, proyecto que ya tenía mucho tiempo siendo planificado, y al final por fin vio la luz. Sony decidió iniciar su universo de villanos de Spider-Man con un personaje muy conocido, pero sin Spider-Man. Aún y con todo esto, la película salió bastante bien para la compañía, pues tuvo aceptación por el público y dándonos una historia bastante básica, pero con un protagonista bastante carismático y dándole a Venom una distinción y personalidad. Al final de la película, se nos dio una pequeña conexión con una de las que se convertiría de las películas animadas y de Spider-Man más amadas por el público, incluyendo la crítica. Algo pequeño, pero que ya se veían las conexiones entre los proyectos. Fórmula que se repetiría posteriormente, haciendo enlaces con las escenas postcréditos. Posteriormente Sony estrenó la secuela de Venom Let There Be Carnage, donde mostrarían a uno de los villanos más pedidos por los fans, pero lamentablemente solo lo veríamos enfrentarse a Venom. Oh, shit! Whoa, where you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh, yeah! Y en esta película tendría muy poco tiempo en pantalla, decepcionando a algunos por no verlo en su faceta más sanguinaria. Aún así la película, para Sony, salió bien y con una aceptación del público de manera general. En esta película tendríamos el primer acercamiento con el MCU, pues en la escena postcréditos veríamos conexiones con las películas del Spider-Man de Tom Holland, principalmente con No Way Home, que fue una fiesta
que celebraba la historia de Spider-Man en el cine. ¿Qué está pasando? No, 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 no. Alias la amenaza arácnida. Pero quédense tranquilos, querido público. Aquí en el diario El Clarín descansaremos hasta ver. Haciendo canon las películas anteriores del arácnido en el MCU, incluido el universo de Sony. Aún así, esa conexión no llevó a ningún lado. Y al final de No Way Home, Eddie y Venom regresaron a su universo, siendo la única consecuencia que se quedó una parte del simbionte en el universo de Tom Holland. Con la película de Morbius, Sony adaptó un nuevo villano de la larga lista de Spider-Man, igualmente haciéndolo un antihéroe, y este film en especial confundió a muchos de los fanáticos por las conexiones que los trailers prometían. Michael Morbius. You've been given a gift. Not exactly. Time to let go of what you used to be. Discover who you're meant to be. The bad guy. Pues había cosas del universo de Tobey Maguire, del de Andrew Garfield y la aparición del buitre del universo de Tom Holland, por lo que el interés creció al querer saber de qué universo pertenecía esta película. Al final todo fue resumido igualmente en una escena post-créditos, donde el hechizo de Doctor Strange mandó a Adrian Toomes al universo de Sony. ¿Por qué? No lo sabemos, pero así sucedió. Y al final nos dan a entender que el buitre crearía a los 6 siniestros. I'm not sure how I got here. Has to do with Spider-Man, I think. I'm still figuring this place out, but I think a bunch of guys like us should team up. Could do some good. Intriguing. Siniestros que no son villanos, pero por alguna razón son siniestros. Película que Sony imagina como sus propios Avengers. Sí, así de ridículo se escucha. Por ahora, los proyectos que vienen a estrenarse serían Madame Web, que ya tuvimos un pequeño vistazo, y Kraven the Hunter, donde será un cazador bueno. Y la tercera película de Venom, que terminará con la trilogía del simbionte, además de la cuarta película del Spider-Man del MCU. Sony sigue creando más y más proyectos interconectados, como por ejemplo Silk, Spider-Man Noir, Hypno Hustler, claro, personaje súper conocido. Pero, ¿por qué a pesar de todo esto, y que parece que este universo cinematográfico no funciona, y parece no llevar hacia ningún lado, por qué Sony sigue haciendo más y más proyectos de este estilo? Creo que la respuesta es bastante sencilla, porque Sony sabe que tiene al personaje insignia de Marvel, y el día que estos proyectos no funcionen, usarán la vieja confiable, es decir, a Spider-Man. Aunque el universo de Sony no es el mejor y está lejos, muy lejos de ser bueno, viendo los proyectos de Marvel y DC actuales, veo que hay más conexión con la audiencia por el personaje de Venom que por otros que han salido y no han conectado con el público. Esperemos que Sony deje de hacer proyectos innecesarios, o mínimo que cuando todos estos conecten y culminen en ese mega evento que tanto habla Sony, sea satisfactorio. Al menos Sony ha tenido más suerte con su universo cinematográfico, pues otros muchos ni siquiera pudieron iniciarlo, recurriendo al reinicio. Así que déjame en los comentarios qué opinas del universo de Spider-Man que ha creado Sony. ¿Crees que lo están haciendo bien? ¿O qué crees que le falta para que funcione y darnos un buen universo conectado de personajes de Spider-Man? Déjame lo que piensas en los comentarios. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video.